vamos iniciando, llamamos a este conversatorio dentro de todo este trayecto que se llama Matemática en Juego. Nosotros denominamos a este conversatorio en particular Juego, Problema y Enseñanza de la Matemática en la Educación Inicial, y eso es lo que intentaremos desarrollar en este rato compartido. Y entonces vamos a empezar justamente hablando del juego. Vamos a detenernos unos segundos mirando esta imagen y con ese tema, y les vamos a pedir que piensen palabras, conceptos, ideas que se vinculen con este tema del juego en el nivel inicial. Todos los que estamos acá estamos muy vinculados a los niños pequeños, a la educación de los niños pequeños, y seguro todos tienen muchas cosas para decir acerca del juego. Este es un tema clásico, es un eje vertebrador de la didáctica del nivel inicial y seguramente ya les van apareciendo palabras, conceptos, ideas, imágenes en torno a esta idea del juego en el nivel inicial. Posiblemente coincidan con algunas de las que nosotros pensamos vinculadas al juego. La relación del juego con la infancia es indudable, casi que fueran dos caras de una misma moneda. El niño, el lenguaje del niño, ser niño es jugar, y para nosotros esto tiene un lugar fundamental. Por otro lado, la relación del juego con la posibilidad de crear, de explorar, de inventar, la posibilidad que permite el juego y es en cuanto al aprendizaje, cuánto aprende el niño a través del juego mientras juega jugando con otros, en el jardín o fuera del jardín, el juego como medio de expresión, el juego como parte de la cultura. Las culturas son diferentes, pero todos los niños juegan y quizás hay algunos juegos que son universales, pero otros adquieren características particulares en cada momento o en cada lugar. La vinculación del juego con las reglas, todos los juegos tienen algún tipo de regla, ya sea explícita o implícita. Por otro lado, también la relación del juego con el derecho del niño. El juego está reconocido en la Convención de los Derechos del Niño como uno de sus derechos inalienables, al igual que el aprendizaje. La posibilidad que le brinda el juego para el desarrollo integral del niño en sus aspectos sociales, motrices, de conocimiento, éticos, estéticos, culturales. Bueno, la relación ahí ya aparece de todo lo que aprende el niño, todo el conocimiento que puede aprender y los valores que puede ejercitar, probar, ensayar a través del juego. Esta es una temática inagotable para los que nos dedicamos al nivel inicial. Siempre hablamos del juego y siempre podemos seguir hablando. Y hoy vamos a ir viendo su vinculación, además, con la matemática. Bueno, a su vez, el juego, aparte de todo lo que Edith dijo, el juego le posibilita al niño infinidad de cuestiones. Le posibilita aprender. ¿Por qué? Porque jugando construye conocimientos. Él no se da cuenta, pero está construyendo conocimientos, sean matemáticos, sean de otras disciplinas, sean relacionados con los valores, con lo social, etc. Le permite explorar, conocer los materiales, ver qué pasa con esos materiales, qué relaciones se puede establecer, qué ductilidad o no que tiene. Interactuar con los otros, porque en el juego dialogo con otro. Aunque juegue solo, a lo mejor juego con un amigo imaginario. Y si juego con un amigo real, mayor interacción hay. También le permite desarrollar habilidades, destrezas, expresar sus propias emociones, porque hay muchos tipos de juegos y hay juegos en los cuales los niños
pueden expresar sus alegrías, sus angustias, sus miedos. A su vez, acrecenta la autonomía y la autoestima, porque ellos se dan cuenta que solos pueden jugar, se dan cuenta que pueden ayudar a otro a hacer un juego o participar con otro en un juego. También desarrollan la imaginación y la creatividad, porque hay juegos que ellos sacan de las relaciones que tienen con el mundo que los rodea y otros los imaginan y son juegos en los cuales ellos cumplen determinados roles o aparecen determinados personajes que en la realidad no son así. Indudablemente, el juego, ¿por qué es tan importante en la educación inicial? Porque le posibilita al niño la construcción de todos estos aprendizajes. ¿Qué pasa con el juego en la institución educativa? En el último tiempo hemos leído, hemos conocido una perspectiva bastante novedosa respecto a el juego, tomar el juego como contenido a ser enseñado. Seguramente muchos de ustedes han leído textos de Patricia Sarlé, investigaciones en torno al juego, tomado como contenido de enseñanza. El planteo es que el juego se enseña, que es tarea del jardín enseñar a jugar, acrecentar el repertorio lúdico de los niños, enseñar a ser jugador. Por ejemplo, ahí vemos una foto donde hay un juego tradicional, la cinchada, que puede estar en esta perspectiva de juego. Nosotros no vamos a trabajar esta perspectiva, nosotros nos vamos a ubicar en una perspectiva que tiene que ver con la didáctica del nivel inicial, que es tomar el juego como estrategia para enseñar contenidos. Desde el inicio del nivel inicial, ya Froebel planteaba la posibilidad de enseñar a través del juego. Lo que queremos plantear es que estas dos perspectivas conviven y tienen momentos y tienen espacios diferentes. Para la enseñanza de la matemática nos ubicamos en la segunda perspectiva, planteando la idea de que a través del juego puedo enseñar determinados contenidos. También que hay otros contenidos que no los voy a enseñar a través del juego, sino a través de otras actividades. Pero hoy vamos a poner la mirada en el juego como estrategia de enseñanza de contenidos matemáticos, entre otros, porque también a través del juego puedo enseñar, como dice ahí, juegos que tienen que ver, contenidos que tienen que ver con la música, con las ciencias sociales, con la lengua, etc. En esta perspectiva es interesante hacer esta distinción entre distinguir juego de propuesta lúdica. Un mismo juego adquiere características diferentes si se juega en la vereda, en el club, en la plaza, o si se juega en la escuela. Porque si se juega en la escuela, hay una intencionalidad, hay un docente que lo seleccionó para trabajar determinados contenidos, para hacer determinada secuencia. Entonces, en ese sentido, hablamos más de propuesta lúdica. El juego es lo que hace el niño. El docente es el que toma el juego y lo planifica, lo organiza, lo secuencia como propuesta lúdica para enseñar determinados contenidos. Un ejemplo, ahí vemos, me faltó comentar, ahí vemos un ejemplo de niños en el jardín realizando un juego que llamamos a llenar el tablero, donde los niños tiran el dado y tienen que completar esa grilla con fichitas, cuadraditos o podría ser con cruces. En este caso, y además el primero que llena su tablerito gana, en este caso sería una propuesta lúdica que el docente toma para enseñar determinados contenidos matemáticos, como puede ser en este caso las relaciones de igualdad, tantos como tiro el dado, tengo que averiguar cuánto me salió en el dado y poner tantas
fichitas como puntitos obtuve en el dado. Ahora bien, vamos a hablar un poco de tipos de juego. También haciendo una referencia a todos los tipos de juego que podemos ver dentro del nivel inicial. No es que nosotros nos vamos a detener en cada uno de ellos. Uno de los tipos de juego es el juego dramático. ¿Qué es el juego dramático? Es un como sí. Es decir, los chicos representan situaciones reales o situaciones ficticias. En ese caso, tenemos una imagen de niños que están jugando a cocinar, quizás hacer la mamá, preparar la comida para sus muñecas, pero están cocinando con elementos no reales que ellos dicen, bueno, esta es la papa, acá preparo la comida, acá estoy haciendo esto otro. Y ese juego dramático es muy importante en el jardín y es muy importante también para el trabajo de distintos contenidos, entre ellos los matemáticos. Otro tipo de juego es el juego de construcción. El juego de construcción, acá los chicos arman construcciones reales o no, pueden ser puentes, pueden ser robots, pueden ser coches, camiones, los que a ellos se les ocurra, con distintos elementos. En esta foto lo que nosotros vemos es a los chicos armando con cajas. Son cajas de productos alimenticios y ellos arman con esas cajas lo que ellos consideran. Este juego puede ser compartido o puede ser individual. En este caso vemos dos nenes compartiendo el espacio de juego. Luego tenemos los juegos con reglas convencionales. A ver, estos son los más ricos para nosotros. ¿Por qué? Son los que llamamos juegos reglados, como por ejemplo el juego con dados, el juego con cartas, el emboque de pelotas. En este caso vemos que la imagen, los chicos están haciendo un tumbalata, que es parecido a un bowling. Acá tiran una pelota y tratan de derribar las latas que son posibles. Estos juegos con reglas convencionales son los que más nos van a posibilitar el trabajo de contenidos matemáticos. Y son estos juegos a los que nosotros, a lo largo de esta tarde, de este conversatorio, le vamos a dar importancia. Y a partir de los cuales vamos a tratar de relacionar la teoría del enfoque con la realidad lúdica de los juegos. Nos parece interesante traer una distinción que establece Ana Malachowicz en cuanto al lugar del juego en las distintas situaciones del jardín. Ella no se refiere a la matemática, pero a nosotros esta clasificación nos resulta útil. Ella plantea que hay situaciones del jardín, actividades que son puramente lúdicas. Es el niño quien elige a qué jugar, cómo jugar, con quién jugar, de qué manera. Un ejemplo podría ser el juego libre en el patio, cuando los chicos salen al patio o algún espacio al aire libre y eligen libremente con quién quieren jugar, a qué quieren jugar, si quieren jugar en la trepadora, si quieren hacer un juego con un grupo, si quieren perseguirse, etcétera, etcétera. Es un tipo de actividad. Hay otras actividades del jardín que la autora las llama de aprendizaje con elementos lúdicos. Son situaciones elegidas intencionalmente para trabajar determinados contenidos, pero están planteadas en el contexto de juegos. El problema
se presenta dentro del juego en forma de juego. Esta es una actividad muy rica, un tipo de actividad muy rica para el trabajo matemático. Pero también dice la autora que hay algunas actividades que no son juegos y no hay que forzarlas a que sean juegos. Pueden ser buenos problemas, actividades interesantes, pero no están planteadas en un formato lúdico. Y no tiene nada de malo. Pintar o modelar o escuchar un cuento son hermosas actividades que no son juego. Tienen un valor en sí mismas y no necesariamente las tenemos que ludificar o dar un sentido lúdico. En el caso de matemática, por ejemplo, actividades de taller, un taller de cocina donde hay que medir para ver cuántos gramos de y cuántos mililitros para hacer una torta, por ejemplo, puede ser una muy buena actividad matemática sin ser juego. Aunque digamos, vamos a jugar a cocinar, en realidad no tiene el mismo sentido lúdico que las situaciones de aprendizaje con elementos lúdicos. Pasa lo mismo con las actividades cotidianas. Contar cuántos nenes vinieron puede ser interesante, pero no es un juego. Lo interesante para matemática es que la actividad plantee un buen problema a resolver. Ahora bien, vamos a comenzar con nuestro enfoque de enseñanza. Como ustedes saben, todo modelo didáctico, toda situación didáctica posee tres elementos: alumno, docente y saber. El alumno y el docente poseen saberes distintos, pero ambos los poseen. El docente tiene que empezar a conocer qué saben los alumnos. ¿Para qué? Para partir de esos conocimientos que tiene el alumno, poder acompañarlo, a complejizarlos, a construir nuevos aprendizajes, a llegar a nuevas adquisiciones. Y todo esto se hace en medio de algo que es el saber. Fíjense en lo interesante de esta situación didáctica. Tenemos flechas que van y que vienen. Es decir, que acá no hay prepotencia de ninguno. Todos los elementos están en equilibrio. Todos los elementos interactúan dinámicamente entre sí. Habrá momentos en que el docente tiene más protagonismo, otros en el que el alumno, pero siempre el protagonismo o el centro va pasando de uno a otro, porque hay una interrelación dinámica. ¿Y esto en función de qué se hace? En función del problema. ¿Qué es el problema? Es un obstáculo cognitivo. Es algo que el chico tiene que resolver. Y no puede ser ni tan difícil que no lo pueda resolver, ni tan fácil que lo resuelva sin pensar o sin ningún esfuerzo. Pero a su vez, todo esto se da dentro de un contexto. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque en Santa Fe, como en cualquier lugar, hay distintas regiones. Cada región tiene sus características propias. Indudablemente, todos tenemos que enseñar determinados contenidos. Pero ¿cómo los enseñamos? ¿Cómo los contextualizamos para que esos niños lo comprendan? Está íntimamente relacionado con el contexto, con la comunidad escolar, con el lugar donde está inserta la institución. Entonces, no solamente tenemos que pensar en qué problema vamos a plantear, sino en cuáles son aquellos problemas significativos
significativos para este contexto en el cual la institución está centrada. Bueno, y vamos a ver un ejemplo. Les prometimos que íbamos a ir articulando la teoría con situaciones de la práctica. Tomamos un juego que lo llamamos el cazador de latas. Ahí está explicado, lo voy a comentar. Fíjense la cancha que está ahí a la derecha arriba. Los materiales son latas de distintos tamaños, grandes, medianas y chicas, aros con un cordón atado y hay una música. Y el juego consiste en lo siguiente. El docente arma la cancha, esa cancha hay una línea y ubica las latas, se juega en grupos de 4 alumnos y cada niño se le entrega ese aro con ese cordón. Y se plantea la siguiente consigna. Todos los jugadores simultáneamente se tienen que ubicar sobre la línea, lanzar el aro tratando de cazar con Z una lata, y el que logra cazar una lata lo tiene que arrastrar y quedarse con la lata. Y gana el jugador que más latas cazó, que más latas recogió, digamos. Bueno, este es un ejemplo de una posible actividad, un juego con reglas convencionales, como verán, porque no se juega de cualquier manera, no es un juego dramático de comprar y vender latas, sino que es un juego con reglas convencionales. Hay un pautado, se juega de esta manera, se tira de acá, gana tal, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a tomar este juego como ejemplo para ir viendo el enfoque de enseñanza de la matemática, lo que venimos hablando, y vamos a ir agregando algunas cuestiones más. Bueno, a ver, ahora lo que nosotros vamos a hacer es, ¿qué cuestiones tendríamos que tener presentes como docentes a la hora de querer enseñar con este enfoque, con este modelo de enseñanza que es la resolución de problemas? Todas sabemos que la consigna es fundamental en el nivel inicial y que los problemas a los niños se los vamos a plantear en forma oral a partir de una consigna. No es lo mismo decirle, averigua cuántos lápices tenés, a contar los lápices que tenés. Porque el averiguar, el chico busca de su cabeza, de sus saberes, cuál le sirve para saber qué cantidad de lápiz tiene. En cambio, si yo le digo contar, va a contar porque le estoy dando la orden. Entonces, fíjense que la consigna tiene que decir qué hacer, pero no cómo hacer. Vamos a centrarnos en el cazador de latas. La consigna que leyó Edith, que es la consigna del juego, dice: todos los jugadores simultáneamente se paran en la línea de tiro y mientras suena la música tratan de embocar el aro en las latas y la arrastran hasta la línea donde la recogen. Gana el jugador que más latas cazó. O sea, que esa consigna le permite al chico determinar cuántas latas cazó él o su grupo, pero también le permite comparar si yo cazé 4 y el grupo de al lado cazó 3, comparamos y determinamos en esa comparación al ganador. ¿Quién cazó más cantidad de latas? Ahora, fíjense en qué distinto sería si nosotros les decimos: todos los
jugadores simultáneamente se paran en la línea de tiro y mientras suena la música, tratan de embocar el aro en las latas y la arrastran hasta la línea donde la recogen. Hasta ahí las dos consignas son iguales. Pero en la consigna anterior decía, gana el jugador que más lata cazó. El chico debe averiguar cómo hace para determinar. En cambio, en esta consigna le decimos, al final cuentan las latas que obtuvieron. Es decir, le estamos diciendo cómo resuelven la situación. Y eso hace que la consigna no sea problematizadora, es decir, no plantee un problema. Por lo tanto, para que una consigna sea problematizadora, debe decir qué hacer, pero no cómo hacerlo. El cómo lo pone el chico. El cómo es el procedimiento, la forma en que el niño resuelve el problema que se le plantea. Esto es central dentro de este enfoque. Y para poder escribir consignas problematizadoras, el docente al principio deberá escribirlas. Si las escribe, enseguida se da cuenta, uy, saco esta palabra y la reemplazo por esta, pongo esta otra. Y porque nosotros tendemos a explicar más de lo que corresponde. Entonces, si sacamos de la consigna esas explicaciones, seguramente vamos a formular consignas problematizadoras. Bueno, otra cuestión importante en este enfoque se refiere a la organización grupal, en particular en el nivel inicial. Hay tres modalidades clásicas, ¿sí? La organización grupal podría ser en grupo total, en pequeño grupo o en forma individual. Para nosotros, en matemática, le damos mucha importancia al trabajo en pequeños grupos. ¿Por qué? Porque en el pequeño grupo estamos hablando de 4 o 5 niños. En el pequeño grupo se minimiza el tiempo de espera, porque si vamos a hacer un juego hay que esperar 4 turnos, mientras que si lo hacemos en el grupo total hay que esperar 25 turnos. Entonces se maximiza la participación, porque si hay solo 4 niños, rápidamente me vuelve el turno, juega ella y yo otra vez y otra vez, tengo muchas oportunidades de jugar. Esto es fundamental en el nivel inicial. Todos conocemos que el niño, la paciencia, no va a esperar 25 minutos para que le toque una vez tirar la pelota, poner una carta, él quiere participar activamente. Le permite observar el proceso, seguir lo que está sucediendo, ver lo que tiró el compañero, lo que escribió, ¿sí? Es una organización que facilita el contacto con el conocimiento. Por eso le damos privilegiamos el trabajo en pequeños grupos. Estos pequeños grupos pueden ser homogéneos en su nivel de construcción matemática o heterogéneos. Un grupo heterogéneo podría ser porque ellos solos eligieron, bueno, vayan a las mesas a jugar y cada niño fue con quien quiso, a veces dicen, vení, vamos a esta mesa, se ponen de acuerdo, 2 o 3 que acostumbran a jugar juntos, posiblemente de esa manera se armen grupos heterogéneos. Pero también es importante en algunos momentos organizar los grupos de manera homogénea en el nivel de construcción. Esto requiere una intencionalidad de parte del docente. El docente observó previamente cómo van resolviendo, cómo cuentan, qué dificultades tienen, y puede plantear una propuesta en la cual él intencionalmente
quiere armar grupos más homogéneos porque reconoce que hay niveles de construcción diferentes. Lo importante es no estereotipar, ¿no? No trabajar siempre ni con grupos homogéneos ni con grupos heterogéneos. Sabemos que la heterogeneidad enriquece porque el niño que está construyendo escucha a otro que resuelve de otra manera y esto le aporta, le ayuda, interactúa, o el niño que está más avanzado quizá le puede explicar al otro y esto también le sirve. Entonces, lo importante es variar la conformación de los grupos. A veces eligen los chicos, a veces hay que sacar un papelito de color, a ver con quién me toca para que me toque con alguien que quizás no es habitual que juegue. Lo importante es variar. ¿Qué pasa en este juego, en el juego del tumbalata? En la consigna decía, perdón, en el juego del cazador de latas. El lata fue el primero que mencionamos. Es otro juego con latas. En la consigna decía, se juega en grupos de 4 jugadores. Y ahí podemos ver ahí una imagen de los niños trabajando en grupos pequeños. Esto lo planteamos porque creemos que es una forma posible de implementar juegos donde la espera es mínima, no hay tanta espera y el chico tiene muchas oportunidades de jugar. Tenemos 2 posibilidades para armar el trabajo en pequeños grupos. Podría ser que tomemos el ejemplo del cazador de latas, como tenemos que armar grupos de 4 niños, podremos armar en varios sectores del patio o de la sala la cancha para que acá jueguen 4, allá 4, 4, etc. También podría ser que se trabaje en un sector con este juego y en otros sectores con otro, podría ser tanto en el patio como en la sala, en la sala, por ejemplo, podría haber distintos juegos de matemáticos y uno de ellos sea el cazador de latas, o podría ser en un juego en sectores donde los niños eligen distintos sectores, entre ellos está el rincón del cazador de latas, pero siempre con la preponderancia del trabajo en pequeños grupos, donde es donde puede haber un verdadero contacto con el conocimiento matemático y la posibilidad de interactuar, de relacionar, de preguntar, de compartir, de resolver problemas, de intercambiar entre ellos. Esto está facilitado por el pequeño grupo. Ahora bien, este trabajo matemático es importante distinguir distintos momentos. Y vamos a ver que en estos distintos momentos los roles de los docentes y del docente y de los niños es distinto. El primer momento es la presentación de la situación. Aquí es el docente el que propone la situación. Por lo general se hace en grupo total. Miren la imagen. Los chicos en círculo, el docente tiene un rol activo porque explica la propuesta. Pero cuidado, los chicos tampoco son pasivos. Los chicos pueden preguntar, el docente puede tomar a un grupito de chicos que todos lo vean para cumplir la consigna. Por ejemplo, tiramos el dado y avanzamos los casilleros que el dado indica. Entonces, un chico toma el dado, saca 3 y avanza quizás 2 casilleros. Entonces el docente le puede preguntar al resto, ¿qué les parece? ¿Es correcto? ¿No es correcto? Que los chicos se den cuenta que lo que ese compañero está haciendo, eso no es correcto. ¿Cumple o no la consigna dada por la docente? Si bien las consignas son verbales, en este momento es como que se accionan, como que se concretizan las consignas, pero a través de los niños, jugando con un grupo, siendo los demás quienes miran. Una vez que el grupo tiene totalmente clara la propuesta de juego y la consigna, se van a sentar en pequeños
grupos, que será como dijo Edith, podrán ser homogéneos, heterogéneos, los podrá designar el profesor, el maestro, podrán ser los niños los que eligen con quién trabajar. Y acá, fíjense en la imagen, tenemos niños jugando en distintas mesas. Tenemos trabajo en pequeños grupos, un rol, un rol muy activo del alumno, y el docente ¿qué hace? Observa, guía, recorre los grupos, interviene en caso de ser necesario. Pero cuidado, ¿cuál es la intervención del docente? No es decirle, está bien, está mal, hace esto. La idea es que el docente interviene para problematizar las dudas, las preguntas, las inquietudes de los niños. Piensen que si el docente dice, se hace así, esto está bien o está mal, anula todo el trabajo de reflexión y de construcción del chico. Entonces, uno, no lo podemos hacer porque la señora dice que no. Entonces, no sigue elaborando su construcción a fin de ser él el que se dé cuenta cómo se resuelve ese interrogante, esa duda, esa consulta. Y luego tenemos un tercer momento, miren la imagen, donde volvemos al grupo total. Y en este tercer momento de grupo total, acá lo que hacemos es un rol activo de alumnos y de docentes. ¿Por qué? Porque es una constante interacción. Los niños cuentan cómo resolvieron las situaciones. Y ahí van confrontando unos con otros. Yo la resolví así, yo lo hice de esta otra forma. Y a su vez, ellos aprenden del otro, porque seguramente, supongamos en un dado que hay constelaciones hasta 3. Un chico contó, hizo 1, 2, 3. Ah, no, yo no conté, dice otro. Yo miré el dado y supe que eran 3. Entonces, esto hace que el chico se dé cuenta que si bien su procedimiento es correcto, no es el único posible. Entonces, fíjense cómo a nosotros decíamos que en este modelo interactúan dinámicamente todos, porque en el momento del trabajo matemático vamos pasando el centro del docente al alumno y luego los dos en forma conjunta. Fíjense que vamos de la acción a la reflexión, porque el primer momento y el segundo son de acción, juego, y el tercero es la reflexión. ¿Para qué jugué? ¿Cómo jugué? Voy más allá del juego en sí. Bueno, nosotros hablamos mucho de secuencias didácticas, le damos importancia a un trabajo secuenciado, no unitario, no es que hoy juego al tumbalatas y otro día juego al cazador de latas y otro día con los dados, con las cartas, sino poder pensar en secuencias didácticas. ¿Por qué? Porque creemos que no se aprende matemática y en realidad ningún otro contenido con una única actividad. Es necesario repetir las actividades, cada niño se va a ir apropiando de las reglas de este juego, va a necesitar una vez, otra vez, varias veces hasta que se apropia, hasta que logra cierta habilidad, tomando el caso del cazador de latas, para poder tener la puntería y poder invocar y después, desde lo matemático,
poder averiguar cuántas latas obtuvo. Entonces, cada juego se juega una vez, 2 veces, 3 veces, requiere una repetición con distintas modalidades, a veces todos los grupos a la vez, a veces en grupos que van rotando, pero llega un momento que el contenido ya fue apropiado, lo que era contenido ya pasa a ser un saber del grupo escolar, y entonces es el momento de pensar cómo vamos a ir complejizando ese aprendizaje, qué nuevos problemas vamos a plantear. Es así que nosotros hablamos de un trabajo con una actividad inicial, tomemos el ejemplo del cazador de latas, que se juega algunas veces, pero en determinado momento podemos pensar en variables didácticas, es decir, en modificaciones de la actividad que generen nuevos problemas. Y de esta manera vamos armando la secuencia didáctica. Esa variación en la actividad puede estar dada en el material, en la consigna, en la organización grupal. No es lo mismo a veces jugar el mismo juego de A2, de A4, puede cambiar, el mismo juego con un material o con otro. Nombramos un juego de cartas, jugar con el mismo juego, con las cartas hasta el 5, hasta el 9 o hasta el 12, implica problemas diferentes. Entonces, es el docente quien maneja esta decisión. ¿Cuántas veces va a ser la actividad inicial y en qué momento, a partir de la observación, decide que tiene que incluir una variable, un nuevo problema, un nuevo desafío para avanzar en los aprendizajes? Vamos a ver qué pasa con el cazador de latas, entonces. A ver, nosotros sabemos que el área de matemática tiene 3 bloques. Uno es número, uno espacio y otro es medida. Seguramente ustedes como docentes del nivel hay uno de los ejes que más trabajan, que es el de número. Pero nosotros les vamos a pedir que hagan un esfuerzo y que hagamos el desafío de incluir también a los ejes espacio y medida. Nosotros lo que vamos a hacer es, para ver ese concepto de variable didáctica que explicó Edith, lo vamos a ver desde el cazador de latas, cómo podemos al cazador de latas usarlo para trabajar contenidos de número, de espacio y de medida, pero a su vez ver cómo las actividades de número constituyen en sí variables didácticas. ¿Por qué? Porque implican problemas de distinta complejidad. Volvamos a pensar en el cazador de latas primero, el que explicó el día al comienzo. Teníamos las latas, los aros, el chico trataba de embocar el aro en la lata y la arrastraba hasta la línea de salida para agarrar y separar. Él podía elegir la lata que quería. Eran latas grandes, pequeñas, de distintos tamaños, pero todas eran igual. Yo podía tener 2 latas grandes, una pequeña, que en total había cazado 3 latas. No me importaba el tamaño de la lata. Ahora bien, pensemos en esta variable didáctica. Dice, se juega de igual forma, o sea, el aro y se la trata de cazar y todo, pero se adjudica puntaje a cada lata. Es decir, habrá latas que tienen 1 punto, habrá latas que tienen 2 puntos y habrá latas que tienen 3 puntos. Indudablemente,
el que caza la lata, ¿qué va a tener que buscar? La lata con mayor puntaje. Entonces, yo tendré que tratar de cazar latas que tengan el número 3 o el número 2. Y una vez que casé las latas, tenemos que determinar el puntaje. Supongamos que yo casé una lata con el número 3 y 2 latas con el número 1. Entonces, el puntaje es 3 más 1 más 1, es decir, 3, 4, 5. No pretendemos que los chicos hagan sumas, sí pretendemos que ellos digan 3, les juntamos 1, llego a 4, le juntamos 1, llego a 5. Entonces, no importa que cazó 3 latas, lo que importa es el puntaje que obtuvo, que en este caso es 5. Y quizás hay otro chico que tiene 4 latas, pero todas son de puntaje 1. Entonces, si bien tiene más lata, tiene menos puntaje. Y acá estamos jugando con que no importa la cantidad de latas, sino el puntaje que obtengo con esas latas. De ahí que esta situación es una variable didáctica, implica un problema de mayor complejidad. Y por último, tengo que comparar los puntajes. Así que fíjense que con el solo hecho de mantener las mismas reglas, pero poner latas que tengan el número 1, 2 o 3 o 1 y 2 nada más, eso depende de los saberes del grupo escolar, ya estoy produciendo una variable didáctica. Estoy produciendo un nuevo problema. Este es el concepto esencial de variable didáctica. Es decir, yo conservo determinados aspectos de una actividad y modifico otros que son los que me permiten el planteo de nuevos problemas significativos. Y también podemos trabajar espacio con el cazador de latas. Vamos a ver de qué manera. Ahí planteamos dos actividades posibles. Imaginemos esta situación. Antes de empezar a jugar, se le plantea a uno de los grupos que arme la cancha de juego, que la grafique en una hoja, a ver cómo la grafica, y que le pase esa hoja a otro grupo para que arme una cancha igual. Fíjense que esto ya no tiene que ver con cuestiones numéricas, sino que van a tener que resolver cómo hago para dibujar en esta hoja la cancha que armamos, y el otro grupo va a tener que ver cómo hace la cancha a partir de ese mensaje que le mandaron. Entonces, ¿qué problemas matemáticos plantea esta actividad? Para el primer grupo, el problema matemático es emitir un mensaje gráfico referido a la cancha que armó. Piensen que la cancha es tridimensional y la va a tener que plasmar en un espacio bidimensional de la hoja. Además, la cancha va a ser mucho más grande que el tamaño de la hoja, o sea que va a tener que resolver varias cuestiones espaciales. Y el segundo grupo va a tener que decodificar ese mensaje gráfico recibido y armar la cancha de acuerdo a ese mensaje, pasando en este caso del plano bidimensional de la hoja al plano tridimensional del espacio. Obviamente lo interesante luego va a ser comparar ambas canchas, ver qué pasó, si interpretaron o no el mensaje recibido,
qué pasó con el que emitió el mensaje, si realmente fue claro, y qué pasó con el que decodificó el mensaje, si realmente lo pudo interpretar. Ese sería un tipo de actividad que aborda contenidos espaciales a partir del mismo juego. Luego de esto, jugamos al cazador de latas de la misma manera, con las mismas reglas anteriores. Una variable didáctica sobre esta actividad sería la segunda actividad que planteamos. En este caso se trabaja con las latas numeradas y antes de jugar, uno de los grupos arma la cancha, distribuye las latas y le tiene que dictar al otro grupo para que arme una cancha idéntica. Entonces, el otro grupo tiene que recibir ese mensaje verbal y armar la cancha y luego comparar ambas canchas a ver si realmente quedaron iguales, qué pasó con el mensaje que emitió el primer grupo, cómo lo decodificó el segundo, si lo entendió, si faltaban datos, etc. Entonces, en este caso, el problema va a ser para el primer grupo emitir un mensaje verbal referido a la ubicación espacial de las latas. Para el segundo va a tener como problema decodificar ese mensaje verbal y armar la cancha de acuerdo al mensaje verbal transmitido. Y ambos grupos van a tener como problema comparar las canchas y ver si realmente quedaron o no de la misma manera. En este caso, entonces, ambas actividades apuntan a trabajar las relaciones espaciales tanto en el plano gráfico como en el plano verbal. Imaginemos que el mensaje podría ser: poner en el medio una lata que vale 3, al lado, del lado de la ventana una que vale 2, cerca de esta, o sea que el chico va a tener que usar las relaciones espaciales para transmitir ese mensaje verbal o también para transmitir el mensaje gráfico. Bueno, y ahora nos vamos al eje medida. Sé que el eje medida es un poco más complejo, es lo que ustedes menos trabajan, pero bueno, nosotras con Edi nunca perdemos las esperanzas de que la medida aparezca en los jardines de toda la República. Piensen siempre que es importante, porque la forma en que ustedes tienen que trabajar medida, que es una forma desestructurada, nada que ver como la que nos enseñaron, a partir de unidades no convencionales, esto le va a permitir al niño en otros niveles de educación poder comprender el sistema métrico decimal y las unidades de medición. Volviendo con el cazador de latas, fíjense en que dice que antes de jugar, primero hago esto y después juego. Le planteamos esto. ¿Cómo podemos hacer para que el cordón de todos los aros sea igual de largo? Antes teníamos un cordón en cada aro. Algunos podían ser más largos, otros más cortos, no nos importaba. Porque ¿qué era lo importante? Poder cazar esa lata, arrastrarla y llevarla hasta la línea de salida. Ahora nosotros planteamos que todos los cordones tienen que tener la misma longitud. Entonces el chico tiene que determinar una longitud, no nos importa cuál sea, puede ser larga, más corta, tiene que ser una longitud que permita realizar el juego. Y después él se tiene que dar cuenta cómo hacer para que todos los aros tengan la misma longitud. Indudablemente, él no va a usar una regla, ni va a usar un centímetro, ni va a usar un metro. Podrá usar un lápiz y decir, bueno, de la longitud va a ser de este lápiz. O podrá usar, no sé, una hoja y decir, mi longitud de los cordones va a ser del largo de esta hoja. No me importa
que use, si el lápiz, si la hoja, si el bloque, etc. Lo que sí me importa es que todas las longitudes sean iguales. Una vez que el chico hace eso, que entre todos se dan cuenta que lo que hicieron es correcto, que pudieron hacer que todos los aros tengan la misma longitud, a partir de ese momento se ponen a jugar. Y volvemos nuevamente a jugar como antes, a derribar las latas, a ver quién es el ganador y todo. Y pueden jugar con latas numeradas o no numeradas de acuerdo a lo que el docente considere. La otra actividad que nosotras proponemos es que antes de jugar pensamos, como habíamos dicho que teníamos latas grandes, medianas y pequeñas, poner todas las latas pequeñas a igual distancia entre sí. Es decir, que la distancia entre una y otra lata pequeña sea la misma. No me importa si para establecer la distancia busco una goma, un bloque, algo así. Lo que sí me importa es que todas las latas pequeñas tengan esta distancia. No tiene por qué ser horizontal, puede ser horizontal, vertical, inclinada. La cosa es que tengan esa distancia. Y una vez que vemos que todos lo hicieron, que cumplieron, que pudimos obtener distancias iguales entre las latas pequeñas, jugamos y volvemos a hacer el juego. Y puede ser con latas numeradas, con latas sin numerar. A ver, lo que nosotros queremos es que dejar el concepto de que una variable didáctica implica mayor complejidad, implica el planteo de problemas distintos. Pero esto no solamente lo tengo que hacer desde un determinado eje, lo puedo hacer pasando por los distintos ejes. O sea, todos los ejes nos dan la posibilidad de armar secuencias didácticas. No todas las propuestas nos permiten combinar todos los ejes, pero en la medida en que se pueda, esto es importante. Bueno, y acá lo hemos mencionado en parte. Los problemas matemáticos los podemos plantear en distintas actividades del jardín. Por ejemplo, en las actividades cotidianas, esto es habitual, ver cuántos nenes vinieron, si ayer vinieron más que hoy, si vinieron más nenas que nenes, si vinieron más nenes con zapatillas o con zapatos, si hay más nenes con pantalón largo, pantalón corto, etcétera, etcétera. O qué día es hoy, cuántos días faltan para las vacaciones, para la fiesta, para un cumpleaños. Hay un montón de situaciones de organización de la tarea en la sala, cotidianas, que pueden resultar ricos contextos para trabajar y para presentar problemas, siempre y cuando no se rutinicen. En el caso de las actividades cotidianas, la idea es que puedan variarse los problemas, las situaciones, a veces trabajamos la fecha, a veces la cantidad de niños, a veces problematizamos la cantidad de materiales que tienen que traer para la mesa. Lo importante es que para que se mantengan como problemas matemáticos no se transformen en una rutina que se repite. Este es un tipo de actividad donde podemos plantear problemas matemáticos. También podemos plantear problemas matemáticos en actividades específicas o especialmente diseñadas para abordar la matemática. El caso del juego del cazador de latas sería una actividad específica. Nosotros la pensamos como una actividad para abordar contenidos en este caso, de los 3 bloques. De todas formas, como dijo Adriana, no es que todas las actividades van a ser de los 3 bloques, va a haber
quizás secuencias, actividades específicas solo para trabajar la medida, solo para trabajar el espacio, solo para trabajar el número, pero en este caso quisimos mostrar una secuencia donde se abordan los distintos bloques de contenidos del área matemática. Obviamente las actividades específicas son las más ricas, las más significativas porque son especialmente pensadas para el trabajo de contenidos matemáticos. Pero también en algunas oportunidades, en algunos proyectos o unidades didácticas podemos plantear problemas matemáticos. No en todos, porque la idea no es forzar la inclusión de la matemática en todos los proyectos en las unidades didácticas. Donde sea pertinente, donde tenga sentido, bienvenido. Seguramente si trabajamos algo que tenga que ver con los negocios del barrio, con la despensa, con el supermercado, con la mercería, con la verdulería, bueno, ahí hay compra, venta, hay precios, hay carteles con precios, podremos preparar el dinero, habrá cuestiones de medida en la verdulería porque está la balanza. Depende el proyecto, el eje que esté trabajando para la unidad didáctica o el proyecto, podré incluir o no problemas matemáticos, pero sin forzar. Quizás estoy haciendo un proyecto de elaboración de cuentos para contarlos a las familias, donde la verdad no tengo nada para incluir de matemática y no tengo que incluirlo forzadamente. Quizás paralelamente a ese proyecto trabajo una actividad específica de matemática que no tenga nada que ver con ese proyecto, por ejemplo, de elaboración de cuentos. Lo importante es que todas estas actividades conformen secuencias didácticas y no actividades sueltas que se pierden o que son como salpicadas. Bueno, avanzamos por acá. Bueno, hasta ahora, a ver chicos, hasta ahora nosotros hemos puesto el acento en el enfoque de la resolución de problemas y hemos tratado de ver actividades que dentro de este enfoque nos permitan la construcción de contenidos significativos. Pero esto no fue siempre así, porque las que tienen unos cuantos más años recordarán que han enseñado en el jardín de otras formas. Y una de las modelos que se ha enseñado en el jardín es la escuela tradicional, donde indudablemente estaba el alumno, el docente y el saber, porque esos tres elementos existen siempre. Lo que cambian es cómo se interrelacionan entre ellos. Fíjense, el docente tiene relación con el saber y con el alumno, pero el alumno no tiene relación con el saber. Es como que el docente le enseñaba al alumno, no indagaba qué sabía y a partir de eso poder trabajar. ¿Y qué le hace? ¿Qué le enseña? Le enseña el saber, aquellos contenidos que intencionalmente él considera que debe aprender. Entonces, esta escuela tradicional, que esperemos no exista en ningún jardín, es la que queremos modificar por la situación didáctica de la resolución de problemas. En el nivel inicial también tuvo mucha influencia la escuela nueva, en particular en el nivel inicial, no tanto en la escuela primaria, como una oposición a la escuela tradicional, donde el acento estaba puesto en el docente y en el saber, acá el acento pasa al alumno. Se tenía en cuenta sus intereses, sus necesidades, y el docente tenía un rol más de acompañante. En ese momento casi era una mala palabra decir enseñar, porque enseñar estaba muy ligado a la escuela tradicional. El docente era más un guía, un facilitador, el saber pasaba a un segundo plano y todo el eje, el acento estaba puesto en el alumno, que el alumno construya, investigue y se tengan en cuenta sus saberes y sus necesidades y sus intereses.
A su vez, en esta época coinciden la difusión de las investigaciones de Piaget sobre la construcción del número, que nos enseñaba que el niño recién llegaba a la noción de número en la escuela primaria, entonces en el nivel inicial no teníamos que trabajar con números, había que hacer las actividades prenuméricas de clasificación, seriación y correspondencia para preparar al niño para cuando llegue a la escuela primaria y construya la noción de número. Bueno, estos son dos enfoques, son modelos que han tenido influencia en el nivel inicial. Muchas veces vemos actividades que responden a estos enfoques o modelos. Lo importante es estar alerta y tener una actitud reflexiva para decidir qué tipo de actividad plantear o no. Y nosotros volvemos a esta idea. Bueno, nosotros volvemos a nuestro enfoque de la resolución de problemas. Pensemos, todo lo que dijimos lo podemos sintetizar en este cuadro. Enseñar matemáticas, ¿qué implica? Implica resolver problemas. El resolver problemas me lleva a pararme, a centrarme en el enfoque de la resolución de problemas. Pero para trabajar actividades, proponer propuestas relacionadas con este enfoque, tengo que tener en cuenta varias cuestiones. Entre ellas, la relación problema-juego. Plantear los problemas matemáticos dentro de contextos de juego. La relación consigna-juego. Plantear consignas problematizadoras que hagan que los chicos digan cómo hacer las cosas sin que el docente lo induzca a resolver de determinada forma. Teniendo en cuenta la organización grupal, es decir, favorecemos el trabajo en pequeños grupos. Teniendo en cuenta los momentos del trabajo matemático, momentos en los cuales el rol activo es del docente, otros del alumno y otros entre docente y alumno. Plantear no actividades sueltas, sino secuencias didácticas, es decir, actividades con distinto nivel de complejidad, es decir, con variables didácticas. Y tener en cuenta los tipos de actividades. Como Edil les decía, las actividades específicas son las especialmente diseñadas para el trabajo matemático. Pero, indudablemente, los contextos de proyectos o de unidades didácticas no permiten trabajar contenidos matemáticos. Entonces, tenemos que pensar que esto es lo que tenemos que poner en movimiento en un aula para estar trabajando con el enfoque de la resolución de problemas. Bueno, con esta síntesis vamos terminando el conversatorio, pero agregamos un